Seguimos, después de hablar mucho de baloncesto, hay que hacerlo también de fútbol, de la segunda división B, y empezamos por el grupo cuarto. Empezamos viendo los resultados de esta jornada, los resultados en el último grupo de la segunda división B, en la jornada número 22, el Marbella ha perdido en casa frente al Villanovense por 0-1, el Cacereño le ganaba al Palo, el Jaén y el Betis empataban, el Melilla goleaba al Linense, el Sevilla B le ganaba 2-0 al Almería B, el San Roque también goleaba al Arroyo, la Roda perdía en casa 0-2 frente al Cádiz, el UCAN ya ha ganado 3-0 al Cartagena, la Hoya Lorca perdía en casa de manera inexplicable frente al Lucena por 0-1 y el Granada B le endosaba también una manita 5-2 al Córdoba B. Empezamos, si les parece, viendo los resúmenes, el resumen del UCAN frente al Cartagena, pero antes daré la bienvenida a tres que se incorporan para hablar de ese partido de la segunda B. A mi izquierda, Óscar Cervantes, muy buenas noches. Muy buenas noches, 22 jornadas. ¿Y batido? 22 jornadas sin batido. No hace falta que digan más. Nada, ya está. Ángel, muy buenas noches. Buenas noches. Partido, no sé si calificarlo como raro, el que hemos visto entre el UCAN y el Cartagena. Había muchas expectativas puestas y el encuentro, no sé si coincides conmigo, ha durado media hora. Sí, ha durado media hora. Yo diría un poquito más, 45 minutos a raíz del segundo gol del UCAN, porque desde ese momento la segunda parte ha sido un tedio absoluto, ha sido horrorosa de cara al espectador y sobre todo de cara al fútbol. Han marcado el tercero casi, no sabemos cómo, porque ha sido el tercero y ese gol ha terminado por finiquitar el partido. Ha sido un partido muy aburrido, marcado por las decisiones de las que luego hablaremos. Tano Voltó. Buenas noches. Muy buenas. Se avecinan tiempos movidos, si no lo serán ya, en el Cartagonova, en el Cartagena. Sí, la verdad es que sí. Después del partido que el Cartagena hizo el domingo frente a Granada, donde nos creíamos que iba a haber continuidad en el juego, el partido de hoy contra el UCAN, pues resulta que ha sido todo lo contrario, ¿no? Y desgraciadamente, por una semana movida de la que se podrá hablar más adelante, pues hemos visto que con la expulsión del partido, como acaba de decir el compañero, pues se ha roto, ¿no? A partir de la falta del lateral izquierdo de Góngora, que la ha marcado por toda la escuadra, la expulsión del segundo jugador de Cartagena, bueno, yo creo que ahí se ha roto el partido, y lo que podía haber sido un muy buen partido de cara a la afición, de cara a la gente que lo ha visto por televisión, bueno, pues se ha convertido, sobre todo en la segunda parte, pues en una pachanga, ¿no?, por decirlo de alguna manera. Pues vamos ya con esas imágenes en un encuentro que durante toda la semana había levantado mucha expectación. Hoy vemos a José Luis Mendoza, el presidente de la Universidad Católica, también está Florentino Manzano, no sé si decir el presidente del Cartagena o no. Nadie en el Cartagena. Es que lo que no sabemos es por qué hacía en calidad de qué, qué hacía en el palco y en calidad de qué estaba. Y si estaba como invitado de Mendoza. Cuando sí. Finalizó el partido, los gritos de los aficionados fueron contra Manzano. Sí, un encuentro que el saque de honor lo ha hecho el presidente de Cáritas en Murcia y Cáritas Cartagena, cerca de 600 personas de Cartagena que se han dado cita, que han asistido a la condomina, y bueno, vemos ya lances del encuentro, un partido que ha empezado con el UCAN dominador, el Cartagena, como decía Tano durante la retransmisión, que con latigazos, bueno, pues acercaba, ponían aprietos a la meta de Escalona, una nueva llegada por banda derecha, siempre por banda derecha, Tano, Ángel, yo creo que ahí estamos todos de acuerdo, Óscar, siempre por banda derecha, y ojo, que la la debilidad del equipo de Palomé, que estaba primero en Germán, que ya venimos diciendo muchas semanas que es un lateral izquierdo que para este Cartagena pues deja mucho que desear. Y segundo, porque en esa banda también Palomeque en el día de hoy ha colocado a un jugador como Prosi, que en teoría no es un jugador muy de banda y que también, pues lógicamente, han encontrado ahí los jugadores de Lucán, tanto Piojo como Tequio, un carril, más que un carril, una autopista. Ahí vemos la primera tarjeta amarilla que le ha sacado el colegiado a Tarantino. Yo creo que no deja duda la tarjeta amarilla, lo digo porque luego hablaremos de la polémica. Amarilla clara, lo agarra por detrás, amarilla que no Además, tiene... Tarantino se marcha sabiendo que Sí, iba a ver la tarjeta, que no tiene réplica. El UCAN que seguía atacando, vemos a Luis Jiménez que ha estado bastante tranquilo, y esta es la segunda tarjeta amarilla que ha visto Tarantino. Ahí quizás puede parecer más dudosa, pero ahora vemos la repetición, el labio Javi Gómez lo tenía partido, 3 grapas, y Tarantino... Lo han tenido que poner, y Tarantino... Además es que el propio Tarantino ya se da cuenta, aunque se vaya diciendo en la cabeza, el propio Tarantino sabe que se ha autoexpulsado y que le ha hecho un flaco favor a su equipo, y que Tarantino con lo que ha hecho en el día de hoy, pues ha dejado muy claro la situación en la que se encuentra. Ahí vemos la repetición que le da, yo creo que no hay duda, lo vemos, y la brecha no le sale a Javi Gómez solo.
la intensidad de ese codazo. Ahora, habría que preguntar a Tarantino, un jugador de su veteranía, cómo hace esa falta llevando una tarjeta amarilla ya, Ángel. De todas formas, yo rompo un poco una lanza a favor de Tarantino desde el punto de vista que es un forcejeo, que como esos hay muchísimos en el fútbol, y que quizás el árbitro podía haber tenido un poquito más de mano izquierda a la hora de mantener un poco el tipo de cara a las embestidas que le faltaban al partido, teniendo una tarjeta amarilla como tenía ese momento. Porque, por ejemplo, ahí... Esa es mano de Javi Gómez, una mano que también podía haber señalado como cartulina. Ahí vemos más imágenes del encuentro, en este caso por banda izquierda el centro de Nono, y ese es el primer gol de Javi Gómez en el 25, un centro espectacular, Tano, y el remate también espectacular. Sí, la jugada ha sido muy buena, ¿no? El centro medido, además se ha metido entre los defensas el delantero Ducán y bueno, no tiene padre el gol, ¿no? Yo creo que no se ha podido hacer nada. Cuando le buscan la espalda a los defensas, si el centro te lo dan medido y el delantero conecta bien, como lo ha conectado, pues bueno, ahí es donde se ha producido el 1-0, ¿no? Vemos cómo seguía el Lucan aprovechando la banda derecha, donde Piojo casi siempre le ganaba en la espalda al Germán, mucho más rápido el extremo, además apoyado por Tequio. También comentábamos eso durante la retransmisión. Todo el entendimiento, todas las buenas sensaciones que había en la banda derecha del Lucan no lo había en ninguna de las dos bandas del Cartagena, donde no se entendían sus jugadores. Ni se entendían ni han hecho por entenderse, porque la verdad aquí es cuando se ha tenido que retirar Javi Gómez. Sí, estaba mareado Javi Gómez. Ya ha debutado Bello, Antonio Bello, que llegaba esta semana y ha tenido los primeros minutos dejando algún detalle que otro remate de cabeza, en este caso de Dani Pérez, que también ha terminado el partido lesionado, y esa es la falta que va a dar origen al segundo tanto del conjunto de la Universidad Católica. Ahí vemos cómo la jugada continúa. Ahí quizás cometen la falta que va a pitar el árbitro, deja la ley de la ventaja, el balón sale por línea de fondo y pita la segunda, da la ley de la ventaja y luego pita la falta. Palomé, que se quejaba de esa falta, que luego iba a clavar porque no tiene otro nombre, con dedicatoria Góngora, sí, exclusiva a Góngora, que estrenaba paternidad esta semana y quería dedicarle un gol a su hijo, y menudo golazo en el que le ha dedicado a su hijo. Los jugadores del Cartagena, de lo que se han quejado y mucho ahora, al final del partido, al final de la primera parte, que no vamos a decir, ha sido que ha medido mal la distancia el colegiado. Y esas protestas que le estaban haciendo al árbitro, pues han terminado con tarjeta amarilla para Arcas y seguida la roja. Estamos en el minuto 46, el UCAN 2-0 y el Cartagena, que se quedaba con 2 jugadores menos. El partido visto para sentencia. El partido quedaba prácticamente tarifado, porque ya no existía ninguna posibilidad de que el Cartagena, si hasta ese momento había estado muy flojo, jugando con uno menos, jugando con 2, que era ya prácticamente imposible. Este es el tercer gol casi, que llega un poco por un cúmulo de errores, un balón suelto, la coge Nono, la mete, pero es que el partido había salido, los jugadores de Lucan, yo no sé si Eloy había comentado algo en el descanso, pero habían salido con muy poca actitud, cuando posiblemente, como comentábamos Óscar y yo, pueden necesitar más adelante esa cifra importante de goles de cara a un posible averás igualado con el Cádiz o con el equipo con el que se vayan a jugar. Quizás la ocasión más clara del Cartagena está de Prosi. Lo mejor del Cartagena. Lo mejor del Cartagena, que insistimos, desgraciadamente, pues yo no voy a decir, no voy a valorar si la culpa de estas expulsiones ha sido del árbitro. Sí que es cierto que, por ejemplo, como bien decíamos, la de Arcas ha sido una expulsión que el propio Arcas se podía haber ahorrado, y que la de Tarantino, un jugador con esa veteranía, pues también aquí se podía haber pedido penalti, aquí se podía haber pitado penalti, porque Robusté primero le quita la bota a Titi, señal de que la ha golpeado, y es que ya después también, conforme se estaba cayendo Robusté, golpea nuevamente a Titi. Que también tenía sus más y sus menos Nono con Sergio Jiménez. Cierto es que el codo o el brazo lo saca a pasear Robusté. Robusté es un veterano, Robusté es un jugador veterano que de todas estas guerras ha salido muy bien parado casi siempre, y se la sabe todas y sabe cómo hacerlo. Y, lógicamente, pues ha sacado un poco de quicio en esta ocasión a Nono, y también a los jugadores, a sus propios compañeros, que pensaban que no se había tirado, y en esa trifulca y cómo se está desarrollando el partido, pues a lo mejor podía haber caído alguna otra tarjeta más para unos jugadores castigados del Cartagena. El partido ha terminado 3-0, luego el gesto de la afición del Cartagena aplaudiendo a sus jugadores, los jugadores también acercándose allí y ovacionando a los valientes que se han atrevido a venir a la Condomina para arroparlos en una tarde pues fría, domingo por la tarde. Pero bueno, quedamos con ese gesto también de la afición.
y de la plantilla del Cartagena. Más allá del partido hay mucho que analizar. Si os parece, empezamos por la polémica, por las expulsiones de Tarantino, por si el árbitro me ha dicho, si el árbitro me ha dejado de decir. Escuchamos primero a Palomeque, hablaba en rueda de prensa, y esto es lo que decía sobre la actuación arbitral. Yo no le voy a echar la culpa al árbitro, lógicamente, pero sí que es cierto que mis jugadores me han dicho una serie de cosas que no me parecen normales, ¿no? Le ha faltado el respeto en todo momento, solamente con el diálogo que tenía con ellos, ¿no? A Ramón le ha dicho que lo que tenía que hacer era correr más, payaso, palabras textuales, que lo han oído todos. Sí, así de claro. No creo que vayan a mentir todos los jugadores, ¿no? Entonces, bueno, Luque le ha dicho que estábamos fastidiados, que por favor, dice, eso no es mi problema, yo tengo mi trabajo. No creo que todos los jugadores me vayan a engañar con eso, pero bueno, repito que no voy a echar la culpa al árbitro. Nosotros no tenemos que expulsarnos, no tenemos que dar opción a quedarnos con 2 menos. Palabras de Palomeque, donde bueno, lo acaban de escuchar, pero según... Lo más importante es que Palomeque hay un primer momento que dice que el árbitro no es el culpable de la derrota del Cartagena, aunque luego dice que lo ha tratado mal. O sea, yo creo que está reconociendo que hay jugadores como Tarantino que hacen algo que no debe hacer, y seguramente Arca, aunque hubiera la primera tarjeta amarilla, podría haber evitado la segunda. Entre líneas deja ver eso. Sí. Hombre, yo estaba en la rueda de prensa en dice directo, que el árbitro, y entre líneas lo deja ver. No ha sido culpable. Claro, él dice que no, sobre todo él valora el hecho de que Tarantino es un jugador que tiene 31 años o 30 años, que posiblemente debería ser el capitán de este equipo por la antigüedad que tiene en relación a Luque, y que ha sido el que ha desperdiciado el partido. Más allá de que la decisión del colegiado haya sido rigurosa o no, sabes que tienes una tarjeta amarilla, tienes que mantener la envergadura, por lo menos moral, dentro de tu propio equipo, dentro de tu plantilla, como para no hacer barbaridades como has hecho. Eloy lo ha dicho en rueda de prensa también. Dice, yo no sé qué tengo que decir en relación al colegiado, pero un jugador mío se ha ido con 3 puntos en el bigote. Es decir, que son cosas que suceden dentro del campo. Yo creo que está muy enfadado. Él no quiere culpar al árbitro, lo que culpa es la actitud del árbitro en relación a sus jugadores en cuanto al comportamiento. Sí, no les puedes llamar payaso. La expulsión, por ejemplo, de Tarantino, en la expulsión ha sido a los 15 minutos. No creo yo que le haya dado tiempo, 15. En el minuto 15, no creo yo que le haya dado mucho tiempo a Sebastián Ripoll a menospreciar a los jugadores del Cartagena hasta ese momento. Y los que hemos estado siguiendo el partido tampoco hemos visto una actuación del colegiado sobre los jugadores del Cartagena hasta ese momento. Pero Luque hay un momento, que se ve y se acerca al árbitro y le explica un poco que la situación de los jugadores anímicamente están un poco nerviosos. Y es cuando el árbitro parece que le dice al jugador, lo ha dicho en rueda de prensa, que le dice al Luque que no le importa, que él tiene la vida solucionada, que los jugadores no cobren del Cartagena no le importa. Me da la sensación que él tiene de que se ha sumado un árbitro que ha sido muy severo con el Cartagena, o ciertamente severo con el Cartagena, a una situación de los jugadores que venían un poco con los nervios a flor de piel. De todas formas, lo ha dicho Tano, disculparme, en la retransmisión, que el estado emocional del banquillo, de ese vestuario del Cartagena, era muy difícil. Quizás eso ha influido también muchísimo en que los jugadores estén mucho más irascibles, que a la mínima salten, que estén protestando, y que son 3 meses que están sin cobrar. Esa crispación que llevan los jugadores durante toda la semana de estar 3 meses sin cobrar se ha manifestado, cosa que habíamos comentado que igual lo ideal sería que no se manifestase en ningún momento en el terreno de juego. Se ha manifestado a los 19 minutos con esa segunda tarjeta de Tarantino, que es absurda, lamentable, y que yo creo que tendrá consecuencias más adelante. No puedes dejar al equipo tirado de esa manera con lo que te estás jugando ahora mismo. Un segundo, Tom, perdona. Las palabras de Palomeque es, digamos, la postura de los jugadores del Cartagena, lo que dicen los jugadores del Cartagena, pero ahí tiene Ángel, si haces el favor, lees lo que ha puesto el árbitro en el acta. En el acta, sí. Comenta, por ejemplo, en relación a la excursión... Con el pi, su sitio. Sí, con el pi colocado. En el minuto 44, el jugador dorsal número 11, Arcas Cárdenas Ramón, fue expulsado por el siguiente motivo: por encararse con mi persona en varias ocasiones, diciéndome en voz alta y en tono amenazante: ya estás contento con lo que has hecho, ahora si tienes que... me expulsas. Me has oído, me expulsas, y si no me voy. Y en cuanto a la expulsión de Tarantino, dice el minuto 8, el jugador dorsal número 5, Tarantino Uriarte Francisco Javier, fue amonestado por el siguiente motivo: derribar a un contrario en la disputa del balón, que es la que se va y no la protesta. En el minuto 15, el mismo jugador fue amonestado por el siguiente motivo: impactar con el brazo en la cara de un adversario estimando acción temeraria en la disputa del balón. Está claro, está claro. Lo que es lamentable es lo que acabamos de decir, la actuación de Tarantino en esa segunda tarjeta, con el golpeo en la cara al jugador, y llevando una tarjeta amarilla ya. Se autoexpulsa. El mismo decir, me voy del partido, dejo a mi equipo con 10.
dejo sufrir al equipo, y luego la de Arcas, sabiendo, más todavía, sabiendo que no le puedes, que llevas tarjeta, que no le puedes, que no puedes ir al árbitro a decirle. La de Arcas ha roto el partido, ha sido clave, porque en la que ha terminado de romper el partido. Entonces, afrontar toda la segunda parte, cuando encajas en el minuto prácticamente 45 el 2-0, 2 jugadores menos, no da tiempo a sacar de campo, y en el minuto 2 de la segunda, con 2 menos, encaja el 3-0, se ha roto el partido por completo. Luego, a nivel táctico, hay que decir también muchas cosas. Por ejemplo, Sergio, que es el motor, el pulmón en el centro del campo, ha bajado a jugar entre centrales. El primer gol de Javi Gómez el que le está cubriendo Sergio. Sergio es un jugador que tiene muchas lagunas a nivel defensivo, sobre todo en la parte central. Incluso Germán, en la ayuda a Sergio, se ha ido cerrando cada vez más. Esto es claro, en la banda derecha del Cartagena, en la banda derecha, de Pico, en la lateral izquierdo, tenía una autopista Piojo para explotar. Claro. La situación del Cartagena es complicada. La de Lucán es fácil de resumir. Sigue líder, sigue invicto, sigue ganando sus partidos en casa, ha cambiado jugadores, han salido 2, ha entrado Antonio Bello, ha tenido minutos ya. Yo creo que tampoco hay que dedicarle mucho más tiempo, sobre todo porque nos interesa a lo mejor más la situación del Cartagena. Además de las bajas, las lesiones, los 2 expulsados de hoy, vamos a ver cuántos jugadores cogen la apuesta esta semana y se van. La semana pasada terminaba con Neira pidiendo la baja cuando iba camino ya de Sestao, club por el que ha fichado. Itano, Ángel, Óscar, Otón. Esos pasos pueden seguirlos Chusevia, puede seguirlos Gato, puede seguirlos Prosi, Miguel, Luque. Hay que decir una cosa, la plantilla lleva 2 meses sin cobrar. Creo que se cumple ya el tercer mes sin cobrar, y ahora los jugadores pueden quedar libres por ley. O sea, al final los jugadores tienen en su mano irse o no. En el caso de Neira, perdona un paréntesis, se ha ido perdonando los meses que le quedaban por adeuda del Cartagena. Necesitan que el Cartagena le dé la baja federativa, si no tienen que ir a un juzgado seguramente a denunciar. En fin, pero yo creo que en el club dan por hecho que hay algunos jugadores que, según las palabras de Palomeque incluso, que esta semana se tenían que solucionar ciertas cosas para que muchos jugadores de la plantilla no se fueran. Yo creo que hay jugadores que tienen nombre en el mercado. Hay un jugador que juega delantero en la plantilla que tiene un acuerdo incluso con un equipo del grupo 2. O sea, me refiero ahí, hay jugadores que van a marchar esta semana. ¿Has dicho que se den 2 o 3 nóminas? Yo creo que se den 3. Lo digo porque Manuel Rañales, su compañero, nos dice que se deudan 2 en la nómina del 20 de diciembre y el 20 de enero. Según tengo entendido, noviembre y diciembre y enero. Bueno, no sé. Enero seguramente todavía no ha hecho el tercer mes, pero lo puede hacer. Por eso la directiva del Cartagena estaba buscando dinero urgente para pagar una tercera mensualidad y que los jugadores no pudieran quedar libres. ¿Y el futuro Dano cómo se presenta? Hombre, el problema son las promesas incumplidas, ¿no? UCAN es una bolsa de aceite, se están cumpliendo matemáticamente el equipo prácticamente con 3 puntos más, posiblemente matemáticamente estaría salvado, o sea, las expectativas cubiertas. Hay que pensar en otra cosa ya, hay que pensar en luchar por ese primer y segundo puesto. Claro, está firmando gente, Cartagena es todo lo contrario. Se está yendo gente, no hay dinero, no puedes firmar, Hacienda no te deja pagar, que el ayuntamiento la cuota que le correspondía a Cartagena no se la puede pagar, en fin, toda una serie de problemas que se traduce vamos, ahora mismo la plantilla es un ni Javier no está. No está Florentino Manzano. No sé si habrán estado ahí. Juega el equipo a 60 kilómetros de Cartagena. En el palco yo no los he visto. Si han estado en el estadio o han estado escondidos, yo no los he visto. Ha habido una imagen al principio del palco donde estaba Florentino Manzano, y lo que yo no puede ser creo que si Javier Marco va a la condomina, se vaya a colocar en un sitio de la grada. Si os parece, mira, escuchamos... Cartagena es un circo, o sea, el que no era nadie en el Cartagena, el que era en teoría después un asesor, ahora el que representa al Cartagena. El asesor que ha estado llamando durante toda la pretemporada, él y su hijo, a jugadores para formar la plantilla. No, si la plantilla la ha hecho fuera. Y el asesor era suyo. Y el asesor que le dice en directo a Manu que aquí las cosas se han hecho muy mal, que aquí el haber perdido tanto tiempo sin un entrenador, pues ha sido básicamente lo que ha llevado al Fútbol Club Cartagena a esta situación. Que yo he comentado que si soy Simón en ese momento dejo el banquillo, la ficha de delegado y me piro a la grada. La situación del Cartagena se resume en un minuto, poco más de un minuto, que dura este corte de Palomeque hablando sobre los impagos y sobre la salida de posibles jugadores. Claro, ya lo dije la semana pasada, es normal. O sea, si esta semana no se soluciona el tema, los jugadores tienen que vivir, y si aquí no se cobra, pues tendrán que llegar a un acuerdo con el club, o no sé qué van a hacer los dirigentes, eso es cosa de ellos, pero lo normal es que si los chavales no cobran tendrán que hacer algo.
Pero vamos a ver, ayer ya creo que dije algo a algún compañero y se lo dije a mi equipo. Vamos a ver, yo como entrenador no quiero que se vaya nadie. ¿Te imaginas? Si no podemos traer a nadie, ¿cómo voy a dejar yo que se vayan los chavales? Ahora bien, si no cobran, ¿yo cómo le voy a decir a los chavales que se queden? Pero vamos a ver, es de sentido común. Yo me responsabilizo de mi parcela, del 3-0 de hoy. Me responsabilizo yo. Pero de darle a bajar a los jugadores, si no puedo firmar a nadie. ¿Pero estamos locos o qué pasa? O sea, esto me parece una barbaridad. No sé quién te habrá dicho eso. Que me lo digan a mí. ¿Quién? El presidente. Mañana hablaré yo con él. Yo hablé con Nacho Neira, si lo digo aquí públicamente. Vamos, a Nacho Neira le dije, Nacho, como entrenador no quiero que te vayas. Si el club te da la baja, yo no estoy de acuerdo. Ahora, si no cobras, él como los demás. Lo normal es eso. O sea, me van a responsabilidad de si quieren le pago yo. ¿No? Hombre, por favor. O sea, es que todavía el club, todavía Javier Marcos le ha echado la culpa esta semana a Palomeque de haber sido el culpable de que Neira se fuera. Eso parece. Eso, por lo que dicen, eso parece. Pero bueno, de todas formas, yo estoy en una situación. Yo no sé dónde está la dignidad de esta directiva. Yo no sé dónde está, o si la ha tenido alguna vez. Porque estos jugadores están aguantando muchísimo. Ninguno de nosotros aguantaríamos 2 meses sin cobrar. Sobre todo siendo profesionales y teniendo ofertas de otras empresas, en este caso de otros equipos. Yo no creo que sean en sí los 2 meses sin cobrar. Yo creo que es lo que ven detrás. Es la mentira continuada. Es lo que ven detrás de esta película, de este circo, de esta... Y fíjate, una de las cosas que más me ha gustado de esta temporada ha sido el fichaje de Palomeque, porque ha sido la persona que le ha puesto algo de cordura a este Cartagena. Desgraciadamente es el entrenador, no es el presidente, que es el que le tiene que poner más cordura a la situación en la que se encuentra ahora mismo el equipo. Es una pena porque el Cartagena hace 2 jornadas logró marcarle 2 goles fuera de casa al Marbella, que marcar 2 goles fuera de casa, bueno, es complicado. Ese partido jugó muy bien. Y jugaron bien, a pesar de que se trajese un empate. El domingo pasado el Cartagena parecía que jugó muy bien, pudo haber marcado 5 o 6 goles perfectamente con un penalti fallado al Granada, un muy buen equipo que pasó por el Cartagena, y ahora esta semana pues vemos todo lo que está sucediendo. Esto es una de las otras. La actitud de hoy en el campo, la actitud de hoy en el campo ha sido como un toque de atención a la directiva, que el jueves había prometido pagarles una mensualidad y no lo pagó, el viernes tampoco, y al final dijeron, antes de que llegue el partido del domingo, los jugadores habrán cobrado una mensualidad. Ha llegado el partido del domingo, los jugadores no han cobrado esa mensualidad, y yo creo que en el día de hoy, jugadores con ese peso que tienen en el vestuario, como es el caso de Tarantino, etcétera, no es que se hayan desquiciado, es que yo creo que hoy le han dicho a la directiva, por el camino que lleváis, esto no tiene futuro. Y probablemente, a lo mejor, si seguís así, probablemente a lo mejor el equipo hasta ni acabe la temporada. El jugador, ¿a quién le protesta la nómina? Claro, si además no lo si el presidente no está. El presidente y el otro presidente o el dueño del club, cuando le llama, te dice, sí, la semana que viene vais a cobrar, chicos, y no cobran. Y dentro de 3 semanas posiblemente estamos haciendo gestiones y no cobran. No os preocupéis que la semana que viene cobra y no cobran. Llega un momento que esta semana ha explotado y la próxima semana veremos a ver lo que pasa. Y lo que me comentabas, hay jugadores que se están juntando entre ellos para comprar la comida y poder comer. Yo creo que es muy fuerte. Sí, ¿no? Y esta directiva se permitió el lujo incluso de cachondearse en algún momento, reírse de lo que había pasado el año pasado en el Cartagena. La gestión de Fran de Paula, que comparada con la que han hecho estos señores, vamos, es auténticamente espectacular, ¿eh? Pues la situación del Cartagena tiene mala pinta, veremos semana importante por delante, el plazo o el mercado de fichajes todavía abierto, y veremos cuántos cambios hay, cuántas salidas hay y cómo llega el Cartagena a un partido donde se va a volver a jugar la vida el próximo fin de semana a La Hoya Lorca. Un La Hoya Lorca que tampoco está atravesando buenos momentos, el equipo de Campos está también muy necesitado de puntos. Y la historia se repite, semana tras semana, fin de semana tras fin de semana, el equipo de Campos que es muy superior a su rival. Estamos viendo ya las imágenes del encuentro este fin de semana frente a Lucena, partido que se jugaba esta mañana en el Artés Carrasco, donde el saque inicial lo hacía el conjunto del Team Fernández, un participante en el Dakar. Y vemos imágenes y vamos hablando de lo que es el signo de la olla esta temporada. Muchas oportunidades, muchas llegadas, vemos esta de Nico que se queda corto el pase, y el Lucena que va a terminar aprovechando la única oportunidad que tiene. La única ocasión del partido, estamos viendo la primera parte, es un disparo de Higinio que repele un defensor del Lucena. La verdad es que la primera parte la olla ha sido
dueño del balón, de las mejores ocasiones. La primera parte y la segunda parte, sí que el partido entero. Ahí estamos viendo incluso un centro propio Higinio. En fin, muchos acercamientos, ¿no? Hasta tal punto de que ahí estamos viendo una ocasión de Hugo Rodríguez, que dribla bien a un defensa y dispara a portería. En fin, un monólogo de La Hoya en todo momento, hasta que en la única llegada que ha tenido el Lucena, que provenía de una jugada anterior, de una falta. Vemos ese error, no es la jugada del gol, es de las poquitas llegadas que ha tenido el Lucena, esa por suerte para La Hoya. Se ha ido desviado en esa cesión que hacía el defensa, se quedaba corto y la aprovechaba. Aquí roba Pau Franch, creo que es, metiendo el cuerpo, yéndose dentro del área, llegadas constantes al área del conjunto del Lucena, solventadas por el portero del conjunto del Córdoba, que una vez más ha sido el mejor de su equipo. Otra vez Nico, ahora en un buen pase por dentro. Hugo Rodríguez iba a disparar y bloquea el defensa. Muchas veces ya no solo ahí está anulado, el último remate de Pau Franch está anulado, pero el disparo de Nico ha tenido buenos momentos en la primera parte, incluso con Álvaro Muñiz. Ahí estamos viendo la jugada del gol, que es un central, es Domingo el que marca el gol, que se queda ahí de una falta anterior que hay. Es el central, sí, que se va ahí de palomero, como se suele decir. Y hay un fallo, obviamente. Ahí están los dos centrales del equipo de La Hoya, que dejan recibir perfectamente al jugador del Lucena, que define como un delantero. Efectivamente, y controla el balón orientado como un buen delantero. Define como no han podido definir los jugadores de La Hoya en todo el partido, ¿no? Sigue La Hoya atacando, sigue generando. Estamos viendo otra jugada de Higinio, casi uno de los mejores, fíjate. Casi entra sin querer, pero casi entra. Por lo poco que no entra el balón. Estamos viendo a Nico, que junto a Álvaro Muñiz, a mí en la primera parte me han gustado mucho los dos. Y ahí llega la jugada del penalti, que es la clave del partido, porque era el minuto 40 y pico. Penalti a favor de La Hoya. Hugo Rodríguez lanza, jugador más seguro de La Hoya, con mucha diferencia en el principio de temporada. Estamos viendo como no hay duda que no traba. Como el jugador deja y lo tira blando a la izquierda del portero. El portero para. Le adivina al portero la intención. Y en ese momento acaba la primera parte, y en la segunda parte ha sido un ejercicio total de impotencia del equipo. Con todo lo que supone, después de fallar el penalti, te vas al vestuario a darle vueltas a la cabeza, a ver que esto no sale, que no sale. Ha seguido dominando La Hoya, pero se veía desde el primer minuto de la segunda parte que La Hoya, por mucho que dominara en la zona de tres cuartos, que creara, que jugara por la banda, o sea, se acercaba por inercia a la portería local, porque el Lucena se ha replegado y se ha metido atrás, pero en ningún momento se veía peligroso. O sea, faltaban 25 minutos para que acabara el partido y estaba claro que La Hoya no iba a marcar, y ha mandado un balón al larguero, que ahora lo veremos en una jugada posterior. O sea que, en fin, da sensación no, es un problema psicológico de cabeza, de que el equipo no tiene ninguna confianza en sí mismo, ¿no? Porque ha generado mucho fútbol durante muchos partidos y ha acabado perdiéndolo. Sí, se genera fútbol, genera ocasiones de gol, como estamos viendo, fallas penalti, tiros al larguero y el equipo contrario te llega en no jugada de mecanismo organizada, ni mucho menos, sino un despeje del portero y te la coge el central, que se queda de palomero arriba y te mete el gol, pues ya me contarás, ¿no? Desde fuera parece que la dinámica en la que está La Hoya Lorca es muy peligrosa. Pero la pregunta es, a lo mejor, ¿qué haces? ¿Destituyes a Campos, pones un entrenador nuevo? Si es que juegan bien, tienes oportunidades. La directiva no va a No hacer es problema eso. a lo mejor de fútbol o de dinámica, es problema de mala suerte o de falta de acierto. No, a veces tú creas los grupos. El año pasado La Hoya se creó con muchos jugadores que venían el año anterior, y te recuerdo que había un portero que se llamaba Alberto Cifuentes, con una jerarquía dentro del vestuario brutal. Pero La Hoya no juega mal, el vestuario está unido. Ahí estamos viendo la falta, el larguero, fíjate si es clara la ocasión. Es cuestión de centímetros, de que el penalti lo metan y de que ese disparo al larguero pues vaya 10 la gente en la centímetros más grada. abajo. Todo lo que el año pasado entraba, este año no entra. Y el año pasado había un jugador que se llamaba Ortuño, que lo que cogía lo metía para adentro, y era un jugón, que luego se va, y encima aparece Pallarés, que había sido un jugador segundón en la primera parte de la temporada, y sigue marcando goles. Pero es que había un jugador como Armando, el año pasado se sale, como Fran Carnicer, que hace una temporada espectacular, pero al final habían 5 o 6 jugadores del año anterior y se conservó un poco la columna vertebral, y había jefe en el vestuario y gente que tiró para adelante, como por ejemplo Prior y como mucha gente, ¿no? Gente que ahora está jugando en otro equipo de superior categoría, está jugando en equipos de segunda división importante. Este año se han juntado un equipo nuevo y no hay nadie con fuerza en el vestuario que lleve el equipo para adelante. Bueno, pues con esa derrota de La Hoya, que hay que recordar que juega contra el colista, contra el Lucena, la clasificación en el grupo cuarto queda de la siguiente manera. En lo más alto, la Universidad Católica de Murcia, club de fútbol, 22 jornadas sin perder, único equipo entre primera, segunda y segunda B que todavía no conoce la derrota. El Cádiz, que también ha ganado, pues sigue persiguiendo, más con un partido menos el Cádiz, si lo gana estaría 43 a un punto de Lucán.
y nos tenemos que ir pues, hasta el colista, hasta la Hoya Lorca, para encontrar al conjunto del Brócoli Mecánico, y hasta la 13ª posición para encontrar al Cartagena. El Cartagena sigue tonteando con esos puestos de descenso, y la Hoya Lorca pues muy necesitado de encadenar un par de victorias consecutivas para salir de ahí. Y sobre todo lo que dice Eloy viendo la clasificación, que a él, ahora mismo que ya está pensando en el playoff, lo que le preocupa es el quinto puesto. El Linense, que ya está a 10 puntos. A 10 puntos. Pues vamos a hacer otro alto en el camino. Despedimos a Tano. Tano, muchísimas gracias por acompañarnos esta tarde y también esta noche. A vosotros siempre. Y continuamos porque nos queda hablar del Real Murcia, el conjunto de Aira que ganaba y se vengaba del Celta B esta tarde ganando por 0 goles a 2.